Oh por Dios, hay un monstruo gigante. Oh por Dios, esa chica está inconsciente. Tranquilo, hombre, todavía podemos salir de esta. Coge la pistola. Apúntala al monstruo. ¿Qué? ¡Al monstruo! ¡No seas loco! Y ahora sí que oficialmente no entendí una mierda. Este es el origen de las especies. Y hoy veremos Persona 3 Spring of Bears. ¿Qué carajos acabo de ver? En el año 2006 sale al mercado Persona 3 para el PlayStation 2, el último juego en la increíblemente larga serie de Shin Megami Tensei. Si bien los juegos siempre habían sido populares en su natal Japón, en Occidente no habían logrado despegar con fuerza. Persona 3 cambió esto. Combinando magistralmente los clásicos elementos del RPG con el género del simulador social, útil herramienta para todos aquellos que carecemos de vida social, Persona 3 logró tomar el clásico arquetipo lento de los juegos de rol y acelerarlo, hacerlo más accesible y ante todo disfrutable. El juego fue un gran éxito y abrió las puertas a Occidente para toda la franquicia. Con un éxito tan grande, una adaptación a la pantalla grande parecía inevitable. Y solo les tomó 7 años. En fin, miremos la primera película de la trilogía. Esta es la historia de Makoto Yuki, o Minato Arisato en el manga, o Sakuya Chiyomi en la obra de teatro, o Jin Masato si eres como yo y no tenías la menor idea de qué nombre ponerle en el juego. ¿Para qué carajos necesitas tantos nombres? Makoto es un joven huérfano que se muda a la ciudad de Watodai para continuar sus estudios. El problema es que la ciudad tiene más secretos de los que esperaría. Entre las 12 de la noche y las 12 y un minuto se oculta la hora oscura. En este tiempo, todos los artículos electrónicos se detienen. Los humanos entran en un sueño profundo, y monstruos conocidos como sombras rondan las calles. Makoto pronto se entera de que él es uno de los pocos individuos capaces de permanecer despierto durante este evento, y que sus compañeros de dormitorio son en realidad un grupo especializado en la destrucción de estos monstruos. Y así, armados con el poder de Persona, representaciones físicas de sus psiquis, ni me quiero imaginar qué tipo de enfermo hay que ser para que le salga eso, Makoto y Sis, el escuadrón extracurricular especializado en ejecución, deben resolver el misterio de la hora oscura y la Torre del Tártaro, una masiva edificación que aparece exclusivamente en esta hora. El gran logro de Persona siempre han sido sus personajes. Son carismáticos y agradables, complejos y alejados de los clichés. Persona es sinónimo de grandes elencos, y 3 no es la excepción. En el centro de todo está Makoto, quien en el juego era un avatar del jugador y por ende tenía la personalidad de un recorte de cartón. Lo curioso es que funciona. Makoto se presenta como un personaje increíblemente desconectado y retraído de la realidad. Nada le importa verdaderamente, ni siquiera su propia vida. Lo cual encaja con su pasado, y esta ambivalencia hacia la realidad es lo que se convierte en el principal engranaje de su historia. El elenco es enorme y con cada minuto solo logra aumentar. Desde Yukari, la seria pero amigable compañera que aún está en duelo por la muerte de su padre, el comédico Junpei, que solo busca una oportunidad en la vida para sobresalir, o la introvertida Fuka, que carga con el peso de las burlas. El elenco se enfrenta principalmente al elemento de la pérdida. Todos han sufrido por la muerte de algún ser querido o se han defraudado de sí mismos. Este es el eje argumental de todos sus viajes, y el proceso de sanado es largo pero fructífero. La muerte es un destino inevitable, pero hay que aprender a disfrutar la vida. Esas son palabras que rigen a Persona 3 y sus personajes. Adaptar un juego de 80 horas en una serie de películas es complicado, y en el camino se va a perder mucho. Esencialmente, Spring of Bears elimina todos los personajes secundarios que no hacen parte del SIS. Es un sacrificio entendible por razones de tiempo, pero para fanáticos de la serie resultará algo decepcionante. El ritmo de la historia también sufre un poco. Hay saltos constantes en la película, que esencialmente abarca 3 meses en 90 minutos. El cambio al calendario ayuda a ubicarse y disimularlo, pero es un hecho innegable. Por otro lado está el combate. El juego era por turnos, así que los personajes tendían a permanecer estáticos por largos periodos de tiempo, lo cual funciona en el contexto del juego, pero para una película sería tan entretenido como un partido de ajedrez por radio. La película tiene algunos problemas con esto. Sí, hay escenas increíbles llenas de movimiento y dinamismo que se ven espectaculares, especialmente en el medio y hacia el final. Pero también hay combates que tratan de evocar tensión, pero no lo logran porque todo el mundo está enterrado como una maceta. Es un hecho que distrae.
Por último está la música. La película reduce en gran parte la música del juego, y le sale muy bien. La banda sonora es sólida y le traerá nostalgia a los fanáticos. Persona 3 Spring of Birth es una sólida introducción a la historia, y deja las expectativas altas para las siguientes entregas. Pero eso es algo que hay que tener en cuenta. Este solo es el primer capítulo en una historia más larga, y debe ser juzgado como tal. Nadie puede ver el futuro, así que saber cómo resultará la trilogía es imposible. Pero, si el resto se parece a Spring of Birth, el futuro luce prometedor. Si eres fanático del juego, tienes que verla. Si nunca los has jugado pero tienes curiosidad al respecto, también la recomiendo. Esta película está diseñada para ti. No te sentirás perdido y a cambio disfrutarás de un viaje único.